No entiendo por qué a otras familias sí les va mejor que a la mía. Recuerdo que tenía una de mis mejores amigas y estaba quebrada con la tarjeta de crédito. Es un tema muy emocional, Karen. Y me di cuenta que entender el dinero también tenía una técnica. Y ahora mismo lo veo como una herramienta. Debe ser que tú eres millonaria para enseñar a los demás. Si hablas de plata, ¿dónde está tu Ferrari? ¿Sabías que en Colombia más del 60% de los jóvenes entre 15 y 24 años no entiende cómo funcionan los productos financieros básicos? Más del 50% no sabe hacer un presupuesto ni planear sus finanzas. Esto significa que a sus 30 no van a tener herramientas para gestionar su dinero ni para crear un futuro económico digno. Hoy en Hello Money hablaremos de cómo ahorrar e invertir antes de los 30, evitando errores costosos. He invitado a una persona muy especial que habla de finanzas personales, es embajadora de educación financiera y es la primera mujer menor de 30 años en asistir al Foro Económico Mundial en 2025. Bienvenida, Karen Suárez, a Hello Money. Muy honrada de estar aquí contigo, Libby. Gracias por esta invitación y bueno, creo que me va a encantar todo lo que vamos a conversar hoy. ¿Cómo empezó esta inquietud tan joven de educarte financieramente? Cuéntanos tu historia. Yo creo que hay pequeñas partes en la infancia de uno que le van moldeando un poco el camino sin darse cuenta, porque aunque uno de pequeño no entiende qué es tener una educación financiera, qué es una tasa de interés, o sea, temas de adultos, si uno percibe que hay como cierta como angustia siempre, como en casa, un sentimiento ahí como, le diríamos acá, un elefante blanco, ¿sí? Que está ahí, pero como que uno lo percibe, pero no sabe bien qué es, y ese fue el caso en mi casa. Si mi mamá en ese momento tenía 2 trabajos, por ejemplo, entonces ella es enfermera, entonces se iba de turno por la noche a un call center médico y en la mañana se iba a prestar turno en el hospital militar aquí en Bogotá. Entonces casi no la veía y yo venía pensaba, pero ¿cuál es esa necesidad de estar primero tan ausente, pero también trabajando tanto? Y papá en ese momento había dicho, yo renuncio a mi trabajo y voy a emprender, entonces estaba en ese sueño emprendedor y mi mamá en ese caso era la que tenía el rol de proveedora en ese momento, mientras mi papá arrancaba con su emprendimiento, que felizmente más o menos unos 8 años después como que logró asentarse y se invirtieron estos roles. Pero fue más esa sensación de que algo no andaba bien con la plata lo que me hizo crecer pensando, yo no quiero vivir así y voy a buscar rápidamente qué tiene que hacer una persona joven en Colombia para no vivir así. Y coincide con que llega el boom de YouTube, ya habían otros influenciadores hablando de otros temas como fitness y maquillaje y videojuegos que siempre ha habido. Y yo busqué como youtuber joven, ¿qué hago con mi plata? Ahí ya tenía más o menos 15 años madurando un poco la idea y me di cuenta que en ese momento no había nadie que hablara sobre ese tema para jóvenes. Sí habían hombres, economistas, encorbatados, dictando clases de economía y punto de equilibrio y tal, pero nadie aterrizando realmente qué es lo que uno tiene que hacer con su plata de joven. Entonces yo dije, pues, yo creo que me voy a aventurar. Wow, de 15 años. 15 años tuve como esa idea y a uno siempre le pasa que tiene la idea, pero la procrastina. Fue mi caso, más o menos como un año pensando y finalmente me decidí a subir mi primer video en YouTube, que fue mi primera red social, cuando tenía 18 años. Un poco para mostrar esa bitácora de lo que yo sentía desde mi absoluto empirismo, que se tenía que hacer o no con la plata. Entonces yo dije, voy a subir cosas que me funcionen y que no, a ver si esto le funciona también a alguien joven y que crezcamos juntos. ¿Qué es para ti el dinero? O sea, en ese momento, ¿qué era? ¿Y cómo ha evolucionado el concepto en tu vida? En mi infancia podría decir, y pues es duro reconocerlo, pero como una fuente, un problema. Es un problema. O sea, es un problema que hay que resolver, pero es duro, es angustioso. No entiendo por qué a otras familias sí les va mejor, ¿no? que a la mía. Y como mucha confrontación con el tema del dinero. Cuando ya entró este tema, porque empiezo a hacer videos de cosas que había leído, sobre todo porque curiosamente mis papás hicieron una red de mercadeo de la primera que llegó hace como 35 años y llegaron a clasificar y entonces teníamos un montón de cajas de ese producto. Por ahí tú dirán de pronto cuál es esa red de mercadeo, pero las redes de mercadeo tienen algo interesante y es que tienen un sistema educativo muy fuerte. Entonces también tenían en la biblioteca puros libros de educación financiera
más bien vieja guardia, ¿no? T. Harv Eker y Robert Kiyosaki, o sea, los que a uno le ponen a leer cuando entra a una red de mercadeo. Finalmente ellos desertaron o se quemaron, como dicen, pero esos libros quedaron ahí. Y yo dije, bueno, si empecé a hablar de plata, de pronto este librito de acá me puede ayudar, y empecé a hojear. Y así empezó como mi camino en educación financiera, y me di cuenta que entender el dinero también tenía una técnica, y ahora mismo lo veo como una herramienta. Entonces le logré quitar tanto la carga positiva como negativa, y lo veo como si fuera una herramienta neutra que me permite simplemente un paso, un puente para cumplir mis metas y mis objetivos financieros. Pero ya no me carga ni por un lado que comprar las cosas más esenciales, pero tampoco que es una fuente o una cosa muy angustiosa por la que me tengo que rasgar las vestiduras. Entonces, creo que se evoluciona un poco en educación financiera, ha sido neutralizar cómo uno ve el dinero. Karen, ¿sabías que desde los 6 a los 17 años creamos el concepto de dinero a nivel psicológico? Lo sentimos, lo percibimos en nuestras familias, entonces es súper importante. ¿Qué escuchaste? Y fíjate que lo que escuchaste era angustia, trabajo en exceso, ¿sí? No había nada positivo alrededor del dinero. Y es una herida que le queda a muchas personas. Con el tiempo entendemos que es un concepto emocional, que el dinero es un fenómeno y que muchas veces está asociado a algo positivo o algo negativo. Entonces, te felicito porque buscaste, ¿no? No te quedaste como con esa sensación, cambiaste tu historia y saliste de la estadística. ¿Qué significa? ¿Cómo llegaste después a educar, a ser embajadora de educación financiera? ¿Eso qué te produce? ¿Qué te generan ya después de que ya tienes 10 años? 12. 12 años. 12 años, sí. Sí, yo empecé a los 18, ahorita tengo 30. Entonces, pues ha sido un camino muy emocionante y muy satisfactorio en el sentido de que siento que en ese momento, como nadie hablaba de eso, sí pude establecer un precedente, sobre todo cambiando un poco ese rol de que primero eran solo hombres y tal vez también mayores los que de alguna manera tenían esta autoridad para hablar sobre temas de dinero. Entonces, de eso me di cuenta no a los 18 de, ay, soy la primera, sino fue después que dije como, mira que en ese momento no había nadie, ahora vemos muchos creadores de contenido financiero, lo cual es extraordinario porque cada quien conecta con personas diferentes y creo que las personas valoran mucho también los lentes bajo los cuales explica esta relación con el dinero o las mejores técnicas para manejarlo bien. Pero ese recorrido de ser embajadora de la educación financiera ha sido muy satisfactorio, muy retante también, porque al final hay un síndrome del impostor de, pues yo tengo 18 años, ¿por qué le voy a enseñar a alguien qué hacer con su plata? Seguramente todas las otras personas mayores que yo, pues ya sabrán más de lo que yo sé. Claro. Y eso fue un síndrome que me persiguió mucho, pero yo siempre he dicho en mis redes sociales que la única diferencia entre las personas que se conectan con mi contenido y yo es que yo muestro mi vida de manera pública, pero el resto estamos exactamente en los mismos retos, como mejorar mi calidad de vida a través de los ingresos, cuál es la mejor tasa de interés de un banco, cómo debería distribuir mi presupuesto, o sea, son exactamente los mismos retos, solo que yo decido abrirlo y mostrarlo en redes sociales. Y eso me quitó un poco la carga de sentir que tenía que tener esta autoridad y saber más que todo el mundo. Así que en mi comunidad construimos más una conversación de doble vía, en donde incluso yo tomo ideas de videos de las personas que me comentan y podemos construir sobre ese concepto de educación financiera de manera conjunta. Me encanta cómo lo haces. Mira, te cuento un poquito mi historia y es que yo vengo del mundo de la banca, soy economista, trabajé más de 15 años en banca y esto nadie te lo enseña. Esto no te lo enseña ni las universidades, ni las maestrías, ni siquiera trabajar en banca. Yo recuerdo que tenía una de mis mejores amigas y estaba quebrada con la tarjeta de crédito. Y era economista y trabajaba igual que yo y tenía mis conocimientos, pero es un tema muy emocional, Karen. Todas las conductas, ¿sí?, tienen detrás un componente emocional. Los miedos financieros se heredan y se repiten, a menos que decidas cambiar la historia como tú. Sí, pero tienes que tener una gran determinación, ser valiente porque tienes que romper esquemas, educarte sobre todo. En este camino, ¿qué es lo que más te gusta de ser divulgadora de educación financiera? Creo que poder cambiar, justo viniendo de esa infancia con tantas restricciones, la calidad de vida de mi familia. Y no solamente porque digo, bueno, ahora sí les voy a resolver, ojalá. Aún no, ahora les doy mucha chance, sino más sobre todo desde la posición en que se pueden hacer las cosas diferentes.
sobre todo con mi hermana, por ejemplo, que es muy particular y ahí yo veo como los entornos en donde nos criamos y son muy diferentes. Yo nací un poquito más en restricción, pero mi hermana nace cuando mi papá ya es empresario y le está yendo bien. Entonces, la relación que ella tiene con el dinero es súper diferente a la mía, y también creo que es algo como de los hermanos mayores. Ella es menor, nos llevamos 9 años, y ella es un poco más paradójicamente de vivir ahora. Ahora además también hay más acceso a inversiones, a cuentas. Antes era un poquito más complejo. Entonces, claro, y yo crecí de, no, ven, toca cuadrar porque uno no sabe, entonces esa restricción, y ver incluso como de los mismos dos papás salen dos personas tan diferentes con el tema del dinero, sí me hace estar muy de acuerdo contigo de que es netamente emocional y de cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, creo que a tu pregunta lo más curioso de eso es, y lo más satisfactorio, mostrar tal vez con el ejemplo, impactar a mi círculo cercano, pero también inspirar a otras personas diciéndoles que la edad tampoco es un inconveniente para eso. Yo empecé queriendo hablarle a los jóvenes y durante los 3 primeros años me escribían papás, ojalá mi hijo viera estos videos. No solo papás, sí, pero dije, eso está bien. O sea, pensé que me iban a ver jóvenes, pero en ese momento no habían muchos que conectaran con ese tema, porque es algo que uno dice, cuando tenga mi primer ingreso, cuando sea más adulto, cuando me independice, ahí sí me ocupo de este tema. Pero creo que entonces también poder llegar a otros públicos de otras edades hace de alguna manera que ellos puedan ver cómo se pueden conectar con otras generaciones de una manera más sencilla. Entonces creo que eso ha sido de las cosas más satisfactorias en este camino de divulgación financiera. Eso me encanta. A mí particularmente hay algo que me llena, diría yo, de propósito, y es que mis clientes, yo muchas veces les pregunto, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te sientes? Siento esperanza. Yo creo que la educación financiera y el acompañamiento que hacemos y lo que hacemos un poquito diría yo, con nuestro trabajo de enseñar a otros técnicas, conceptos que le cambian la vida, es que las personas se creen que sí son dueñas del dinero, que son merecedoras y que pueden tomar mejores decisiones y cambiar su vida. ¿Qué es lo que no te gusta tanto? Porque siempre hay algo que nos gusta y que nos va súper bien, pero hay desafíos, hay retos en este camino. Muchas veces es que, bueno, debe ser que tú eres millonaria para enseñar a los demás. Sí. ¿No te ha pasado? Que la gente como que te la tienes que saber todas porque enseñas. Ese es un comentario que sí, pues, digamos, lo tengo muy pendiente. Una persona en YouTube me escribió, si hablas de plata, ¿dónde está tu Ferrari? Y yo pensaba, no entendió nada, pues desde mi punto de vista, porque si para ti tener éxito financiero es tener un Ferrari o poderlo ostentar, creo que estás por una vía en donde estás siendo primero víctima del marketing y segundo de esa comparación en redes sociales. Recordemos que al final las redes sociales son la mejor ventana de la vida de las personas, pero uno no ve todo lo que hay detrás. Y creo que también, como hay muchas inversiones que se buscan de manera fácil, las personas creen que los resultados se tienen que ostentar a través de cosas materiales, tangibles, y sobre todo en tema de educación financiera, yo creo que hemos cambiado un poquito eso, porque ahora veo de nuevo otras personas que hablan sobre eso con autoridad y sin necesidad de mostrar, pero sí creo que hay un remanente muy importante de, si tú me estás hablando de plata, yo te tengo que ver, o sea, ¿dónde es que se te está viendo la plata? Y me han puesto de todo, y desde, ¿por qué no te has puesto senos si ya tienes plata? ¿Por qué no te has operado la nariz si ya tienes plata? ¿Dónde está tu Ferrari si tienes plata? Wow. Y eso es lo que no me gusta del trabajo de divulgación en redes sociales, que siempre tienes que estar no hablando desde lo que crees y lo que tú sabes que sabes, y lo que realmente le puede ayudar a las personas a intentar, como es tan visual, entonces como muestro que sí sé, porque con tema de plata las personas creen que ese es el único indicador. Y es que hay un concepto errado. La independencia financiera es que usted no tenga que trabajar para poder mantenerse y llevar el estilo de vida que usted desea. Ese es el concepto. No es tener un Ferrari, no es viajar todos los años y todos los meses, porque generalmente la gente que hace eso está quebrada, ¿cierto? Sí. Mira, recuerdo una vez que yo tenía 2 clientes uno tras otro y llega una chica con una Louis Vuitton, o sea, toda vestida espectacular, ¿sabes? Y cuando, claro, nosotras, yo no sé si a ti también te pasa, pero ya luego cuando empiezas a ver los números de esa persona se abre y te muestra
wow, esta persona está totalmente quebrada, unas deudas en tarjetas de crédito terribles, bueno, una situación muy difícil. Y luego llegó un señor muy sencillo, muy vestido, pues la verdad que lo que menos pensaba es que era una persona de alto patrimonio y era un emprendedor que ni siquiera había ido a la universidad, pero era una persona con inversiones en bienes raíces, inversiones en negocios, tenía como 10 tipos de negocios distintos, una persona muy sencilla. Entonces ahí tienes como estos dos, ¿sí? Grandes contrastes, ¿no? Entonces lo que la gente cree y piensa y nace con ese concepto, y eso es un concepto súper frustrante porque comprarte un Ferrari no tiene nada que ver. Exacto. Y exacto. Por otro lado, la sencillez, ¿sí? de tener mucho y no tener la necesidad de aparentarlo ni compararte con nadie, ¿no? Entonces, yo he podido entrevistar a muchas personas que, porque son reconocidas, o bueno, no son famosas, pero son reconocidas. Que uno dice, esta persona, bueno, todos son importantes, pero esta persona es muy importante, pero no es famoso, no sé, tipo Shakira o algo así. Entonces uno no podría percibir, pero he tenido la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a David Vélez, de Nu, y es el hombre más sencillo, o sea, de hecho, particularmente, hace como 2 meses tuve la oportunidad de encontrarme con él. Me encontré con él en el foro, me volví a encontrar con él acá en Bogotá y puso su iPhone y tiene el iPhone anterior. O sea, tiene mi mismo iPhone y yo dije, entonces, ¿por qué crees que tener el último teléfono de la última gama representa que, o sea, él podría perfectamente, pero siento que tal vez ni siquiera lo es necesario, porque para lo que él trabaja y seguramente lo que lo usa está bien. Entonces, eso me hizo pensar que lo que tú dices, las personas de pronto que tienen una persona de alto patrimonio, me gustó ese concepto, en realidad no tiene la necesidad de reflejarlo. Ahora, yo tampoco estoy, digamos, en contra de que si uno quiere mejorar su carro, vivir mejor, adelante, pero sí siento que ese concepto de tranquilidad financiera está bien diverso para todos. Por ejemplo, mi mamá hace poco se fue de viaje y yo le pregunté, pues, ¿qué necesitas? Dijo, no, mira, para mí la felicidad vale $1, porque ella ama los todo a 1000 y o sea, le encanta. Puede ser un gasto hormiga grande de ella, pero es una cosa que se hace una vez cada 6 meses, que se va y se compra sus regalitos y los souvenirs. Hijo, para mí esa es la felicidad y yo me siento abundante con este tipo de cosas. Mi papá, por otro lado, es todo lo contrario. Él sí se siente abundante más con un carro, último modelo, viviendo tal. Entonces, a lo que voy con esto es que puede mostrarse de manera muy diferente para las personas. Yo recuerdo mucho también mensajes que es, de nuevo, algo que sí me gusta y es, mira, un cuadrito de Excel me lo mandó en ceros. Salí de deudas porque vi juiciosamente este video del método bola de nieve, que es ampliamente conocido en finanzas personales, y solo por aplicarlo juiciosamente, porque una cosa es saberlo, pero cuando lo aplico y ya salí de deudas y te quiero agradecer. Otro mensajito, niña, estoy viviendo en París porque hace 2 años empecé a ver tus videos, me organicé financieramente y ahorita estoy viviendo mi sueño. Digo, seguro no tiene un Ferrari ni nada, pero es su sueño vivir allá y digo, qué lindo poder aportar desde esas bases y ese conocimiento para que la gente viva lo que para ellos es su concepto de éxito, no porque alguien me lo está vendiendo de que así debe ser. Mira, hace poco fui a una conferencia y decían, el éxito es la unión de 2 cosas. Lo primero es que conozcas a detalle tu naturaleza y que alinees tu vida a tu propia naturaleza. Y lo segundo es que crees un ingreso sostenible que te permita tener esa vida sin la necesidad de trabajar. Yo creo que eso es la clave, ¿no? Entender que el dinero es el reflejo de lo que eres, el dinero es un resultado de la vida que decides tener, de lo que te hace feliz, no necesariamente nos hace feliz lo mismo a todos, cada persona tiene una naturaleza diferente y yo creo que ahí está el centro y la felicidad al final, ¿no? Sí. También poder tener tu independencia financiera, no depender de nada. Una pregunta que te quería hacer es que en este camino que has tenido, ¿tú sientes que por ser mujer ha sido más difícil? Te voy a contar una historia y es que yo particularmente vivo de hacer alianzas con marcas a través de la generación de contenido. Entonces, todo mi contenido es gratuito y se sostiene financieramente a través de pautas con marcas. Una marca a la que le había estado trabajando 1 año, como yendo a todos sus eventos gratis, porque estaba ahí queriendo trabajar, es un banco. Me dijo, listo, sí, ahora sí vamos a firmar, y era como mi primer contrato.
pero necesitamos validar primero si las personas sí te verían como un referente para dar pues recomendaciones sobre el manejo del dinero. Entonces vamos a hacer una encuesta en nuestro banco, vamos a mandar un correo masivo y vamos a poner Una validación. ¿sí? Vamos a poner avatar, un avatar de una joven como tú o de un hombre joven de tu edad. En ese momento yo tenía más o menos 20 años. Alguien de 40, un hombre de 40, una mujer de 40 y un hombre y una mujer de 60 años. Y la pregunta era, ¿a quién le aceptarías una recomendación financiera? ¿A quién crees que? A un señor de 40 años. Ese era más o menos como yo le aceptaría una recomendación. Me dijeron, no, mira, no nos llamen nosotros. Ay, muchas gracias. Y me dio un guayabo moral porque yo dije, pero yo ya llevo 18 ahí, ya llevaba pues más o menos 3, 4 años generando contenido, asistiendo además a estos eventos, persiguiendo al cliente, como haciendo la tarea. Y me dio muy duro el hecho de que las personas aún tuvieran este concepto de yo a una mujer joven no le podría recibir un consejo de dinero. Entonces, y particularmente muchos retos como alrededor de eso, porque el mundo financiero, y tú lo debes saber, es muy masculino. Entonces, desde negociaciones hasta manejo con clientes, hasta incluso temas de acoso, te voy a decir, con personas que me siguen, sí he vivido todo eso durante estos 12 años, que es algo muy del género, porque si tú lo piensas, de pronto a un hombre no le va a pasar, o uno no piensa que le podría pasar eso. Más situaciones en este tema como de relaciones interpersonales que en sí de lograr una estabilidad financiera o que sea sostenible. Porque sí siento que las mujeres tenemos una capacidad enorme desde más manejo emocional y también creer que podemos cambiar nuestra comunidad por un buen manejo financiero. Creo que somos un poco más empáticas, sí. Pensamos un poco en todo, más 360. Entonces, digamos, desde esa condición de mujer, personalmente no he sentido que sea más difícil manejar la plata. Es más como en esa relación con otras personas que sí me he sentido como, ¿a un hombre le pasaría esto? Creo que no le pasaría. Wow, pero está buenísima esa historia. Tengo una conferencia maravillosa que se llama Finanzas para Mujeres. He hecho una investigación, Karen, porque me gusta el tema. Y siento que hay un fenómeno. Las mujeres no se creen tan merecedoras de lo que tienen. Creo que la crianza tradicional ha mermado como esas ganas y esa ambición bonita, porque hay una ambición que es bonita de crecer, de comprarte lo que tú quieres, diría yo, de alcanzar la independencia y la libertad, ¿no? Como que todavía no se sienten como tan empoderadas para hacerlo. Muchas veces ponen primero al esposo, a los hijos, al país, a la empresa, al jefe, que a ellas mismas. Entonces eso es lo que he venido viendo, sobre todo después de pandemia. Cuando trabajo con chicas muy jóvenes me dicen, no quiero parecerme a mi mamá dependía de mi papá. O sea, ese tipo de situaciones que tú dices, wow. Yo creo que hay un tema y hay como una necesidad de aprender a gestionar tu propio dinero, a crearlo, a sentirte merecedora, a tener autoconfianza, o sea, si puedo tenerlo, si lo puedo producir. Y bueno, yo creo que estamos en este camino también para ayudar a estas mujeres en toda Latinoamérica, ¿no? De acuerdo, y hay pues varios puntos de vista porque antes uno veía así, el hombre es particularmente o en general el proveedor y la mujer la administradora. Digamos, en Japón después de la guerra mandaban la plata a las mujeres y pues nos volvimos muy buenas administrando el dinero y alcanza para todo, ¿no? Entonces uno lo estira y aparte le cuida los sentimientos a las otras personas. No, acá no está pasando nada, uno muy empático. Total. Lo que yo estoy viendo ahora, Lili, no sé si tú también lo has percibido, es que nos estamos como devolviendo. Siento que los jóvenes de ahora se están volviendo más conservadores. Y yo no sé si es mi algoritmo, pero a mí me sale mucho de, Lena, tú cuida tu energía femenina, porque es que tú no puedes ser femenina si tienes que ser proveedora. Entonces, búscate un hombre que te provea y tú dedícate a ser feliz. Me sale mucho y yo pienso, pero esto es un poco de la época, ni siquiera de mi mamá, más atrás, como de mi abuela, ¿no? Donde cuido la casa, sí, pero es el hombre el que provee. Y a mí digamos, que nos estemos volviendo otra vez tan conservadoras, me preocupa, porque digo, yo no creo que haya nada más arriesgado que delegarle la responsabilidad financiera, no estoy diciendo ni siquiera a un hombre, sino a un tercero. O sea, yo confío en que un tercero me va a resolver este problema. No. Tuve pues una amiga que se divorció hace poco
Y me llamó el mes y me dijo, yo no sé cómo pagar un recibo o sea, no tengo ni idea de cuál es el numerito que se mete, porque No hacía él. Pepito Pérez se encargaba de todo esto. O sea, era tanta la delegada de ese tema financiero que ella en algo tan básico, pues de un adulto funcional, No lo sabía. no lo sabía. Wow. Entonces, es impresionante cómo también de pronto nos estamos devolviendo un poco a ese rol conservador que, bueno, cada quien escogerá su camino y es respetable, pero yo sí siento que en temas de dinero, uno al menos debería saber de una administración básica, de un ingreso para uno y sobre todo de tener soberanía, ¿no? Sobre ese manejo del dinero. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que deberíamos trabajar mucho más la figura del equipo. Tú tienes una pareja para pasarla bien, porque hay una compenetración, porque la pasas bien juntos, porque tienes un proyecto. Pero yo creo mucho y lo hago con mi esposo, somos muy equipo, ¿sí? Nos ayudamos, nos impulsamos, pero cada quien tiene un camino, cada quien toma decisiones. Podemos tener juntos las decisiones de nuestra casa, de nuestra familia, que es nuestro proyecto al final, que es el proyecto más importante que para mí en este momento tengo. Pero sí considero que es importante que cada persona, seas mujer o seas hombre, entiendas de finanzas personales, ordenes tu dinero, tomes decisiones inteligentes para alcanzar tu independencia financiera. Depender de otros siempre es desagradable. Siempre trae resultados negativos. Así es. Dijiste algo súper chévere y es, ¿cómo son los jóvenes ahora? ¿Sí? Tú que les hablas a ellos, es que estás como mucho más conectada y además pues tienes 30 años. Me gustaría preguntarte el tema de las redes sociales, ¿no? Como lo sabemos ambas, hay muchas personas hablando. Esto a mí me gusta mucho, pero también me da un poco de temor cuando veo personas que que no tienen una trayectoria, que no han estudiado, que, o sea, de alguna manera están allí por, no sé, ¿no? A lo mejor una pirámide o vendiendo cosas irreales. Yo le digo las inversiones milagrosas. Estas edades, ¿sí? De 20, 30 años, están mucho más propensas a creer en este tipo de instrumentos milagrosos. ¿Qué opinas tú? Yo veo que los jóvenes ahora tienen particularmente dos características. La primera es que ya tienen el chip de tener su libertad en todo sentido. No me vas a ir a hacer una oficina, yo quiero trabajar virtual. Mi esposo tiene una empresa y dice, si yo vuelvo a la presencialidad, yo creo que la mitad del equipo me renuncia. Entonces, sí, los jóvenes valoran mucho la flexibilidad, la libertad, pero también, y yo sí siento que hay un nivel de conciencia un poco superior, sobre todo por las redes sociales, de cómo me generó este ingreso. Porque antes solo había una vía y era, pues, te graduas de bachillerato, y luego vas a buscar en la universidad y ahí te empleas, haces la escalera corporativa y ese es como el predeterminado un poco. Pero ahora vemos tantas vidas tan diversas en redes sociales puedes viajar por el mundo, puedes ser nómada digital, puedes ser creador de contenido. Y de hecho hubo un estudio en donde el 60% de los jóvenes dijo, yo quiero ser youtuber. Sí. ¿Y qué conlleva hacer eso? Pues que en teoría puedes trabajar desde cualquier lado, que hablas de un tema que te gusta, ¿no? Entonces, lo primero es ese tema de flexibilidad y libertad. Y lo segundo, de que sí son muy conscientes que ahora tienen más acceso a cuentas de inversiones, a productos financieros más flexibles como ellos. Y esa conciencia sí siento que es muy importante, porque antes uno era fiel a su banco, porque mi mamá y mi papá lo han tenido toda la vida. Total. Sí. Pero ahora existe la poligamia. Subes un puntico en la tasa de interés, yo me voy para el otro, pero de una, o sea, ya me perdiste. Tengo que estar incluso llamando, no, a mí me gusta como por chat. Ya la gente no llama a los bancos, les da pereza. Los millennials y los de la generación Z que ven atrás no les gustan las llamadas. No les gusta. No. No, y se molesta. Se molesta porque me está llamando. Sí, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me estás llamando? Sí. En cambio, las personas de otras generaciones son, puedo llamarlo, es más rápido que ponerme a... Entonces, sí siento que hay un nivel un poco más elevado de educación financiera en el sentido de que tenemos más opciones y más conocimiento sobre los productos, pero también nos dejamos llevar, o bueno, los jóvenes se dejan llevar mucho por la inmediatez. Y sobre todo esto viene desde las páginas de, no sé, de internet. O sea, si a ti una página se te demora cargando 5 o 6 segundos, es desesperante, o sea, te refrescas. O este scrolling, ¿no? Rápido, el shot de dopamina todo el tiempo. Asimismo es con
pues estos temas de inversión, ¿no? Yo quiero algo que yo ponga plata y ya al mes siguiente en esto es ver resultados, ver si funciona. Y creo que esa cancelación de la procrastinación de la gratificación inmediata es lo que nos está haciendo mucho daño. Entonces ahora los jóvenes no invierten sino es en algo que me dé mucha plata en corto tiempo y además que no tenga que ir a ningún sistema tradicional. Y como sabemos, la tecnología va mucho más avanzada que la regulación y que los productos que cuidan de pronto al consumidor financiero. Y un ejemplo de eso es cripto. O sea, los jóvenes aman cripto, les gusta, entienden Web.3, todo esto. Pero en este momento no hay regulación, hay un área gris. Entonces pueden meter a cualquier cosa, cualquier persona puede promocionar lo que quiera, pero no hay un sistema que me esté protegiendo como usuario financiero. Entonces tenemos ahí una disparidad muy fuerte. ¿Qué red flags puedes tú identificar? O sea, si alguien que tiene 25 años nos está viendo, ¿sí? Bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con tanta información, con estas inversiones maravillosas que yo las veo y digo, eso es un fraude? Yo inmediatamente digo, wow, o sea, no hay ninguna inversión que te dé el 20% mensual que no sea un fraude. O sea, eso no existe, ¿sí? O sea, hay un tema de instrumentos muy poderosos, se han democratizado los mercados financieros de una manera increíble. Hoy puedes desde tu teléfono invertir en Wall Street, te puedes invertir en ETF, en lo que tú quieras, y es a un clic. O sea, abres el teléfono, lo haces y ya está. Y es maravilloso y hay que aprovecharlo, pero también hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles son tus red flags? Así como cuando alguien ve este tipo de inversiones maravillosas, sacadas como debe, no sé. Sí, serían 3. Ajá, a ver. Las tengo claras porque es un filtro. Cuando me pregunta y me manda a la página web, ¿esto es una estafa? Yo no le digo sí o no, sino digo, mira, verifica, haz lista de chequeo. Ajá. Lo primero es, te están prometiendo una rentabilidad fija con un instrumento de renta variable y eso en cristiano quiere decir algo que fluctúa, no le pueden prometer que mes a mes o le van a dar algo fijo. El cliente me dice, esta plataforma de Bitcoin me dice que me va a volver el 50% en 3 meses. Bitcoin al momento de grabar este video ha caído 30%, entonces nadie es futurólogo de garantizar ni con el dólar, ni con los criptoactivos o activos digitales, ni con las acciones. O sea, instrumentos de renta variable, si alguien te está prometiendo, huye, corre. Lo segundo es que lo tengas que entregar a una persona natural. Porque hay gente que aún no sabe que, como tú lo dices, yo puedo tener en mi celular y abro e invierto inmediatamente a través de una plataforma que puede estar gestionada, sino que dicen, no, ven que yo tengo la plataforma en mi computadora, entonces yo te conecto, tú dame la plata a mí y yo te la invierto y yo te voy devolviendo. Porque hay personas que están recibiendo plata, que primero es ilegal, la captación, ¿no? Ilegal de activos. Entonces, si una persona te dice, ven, dame la plata a mí o consígname a mí a nombre de persona natural, también huye. Uno se puede conectar desde su celular o su computador con los mercados. Y lo tercero es si te van a pagar por personas. Si me traes a 2 personas, que yo creo que en Colombia tenemos un máster nexo por un gran exponente que no vamos a mencionar aquí, pero todos sabemos cuál es, en donde si te van a pagar por personas, ningún mercado financiero paga por afiliados. Eso ya es otro tipo de sistema. Hablábamos de marketing multinivel al inicio, pero en teoría, en el multinivel, para que lo diferencien, porque personas dicen, eso es una pirámide. Tal vez no, porque si yo quiero comprarme un café de 45,000 pesos y lo voy a pagar, pues ya se sustentan las ganancias. Que a uno le parezca o no, bueno, pero si solo por traer a una persona te van a dar plata, también huye. Y lo tercero, que ahí yo digo que hay un área gris, pero pues ojalá se puedan revisar, que esté regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia en este caso, o por la Superfinanciera de cada uno de sus países. Y usualmente las páginas tienen un número de registro, ustedes pueden buscarlo, Chan. Si alguien les dice, no, es que, no sé, los bancos, eso es lo que siempre dicen, es que los bancos no se quieren dejar quitar el negocio, es que no entienden la revolución tecnológica. Ese es el guión de ventas. Sí. Exactamente. Yo sí digo que si no tienen ningún tipo de regulación, también huyan de ahí, porque la regulación permite que si algo me pasa, yo al menos pueda poner la queja y hacerle un seguimiento y evitarla. Que ha sucedido mucho y me parece triste, que también creo que es un cambio a nivel mental, es que las personas a veces en el fondo sí saben como que de esto tan bueno no dan tanto, saben que es una pirámide, saben que es una estafa, pero dicen yo me meto rápido y antes de que se caiga yo me retiro. Pero no sé qué tienes que tener mal para meter a personas aparte cercanas a ser parte de ese sistema. Entonces, si a usted no le suena,
de verdad, esa meta, por favor, porque hay mil maneras de hacer inversiones de manera legal y también con buenos rendimientos, si uno es de un perfil de alto riesgo, ¿no? Sí, súper. ¿Cómo esta generación puede superar la comparación social? ¿Cómo crees tú? O sea, ¿cómo lo has hecho tú? Porque si bien pues me dices que acabas de cumplir 30, pero ya tienes 12, 13 años educando, haciendo educación financiera, ¿cómo has podido tú superar esto? Digo yo, este síndrome que te comparas, que si la demás fue a Europa de viaje, yo también lo tengo que hacer, que es muy marcado en estas edades. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, Livi, yo no lo después, que no lo he superado. Si alguien sabe, me escribe. No, digamos que es bien particular porque cuando uno genera contenido se compara con otros generadores de contenido. Porque, digamos, en una empresa tú sabes tal vez lo máximo cuánto gana tu compañero de trabajo. Pero en redes sociales tenemos todas estas métricas que es dopamina barata, pero es cuántos likes tiene, a cuántos llegó, cuántos seguidores. Y yo estoy haciendo lo mismo y por qué no crezco. Y este video porque a mí me funcionó y esta persona sí. Esa comparación en creación de contenido es muy fuerte. Y en temas materiales, digamos que creo que sí lo tengo un poco más dominado. Porque siento que en este momento para mí el éxito financiero es tener más tiempo libre y poder realizar una planeación. A mí me gusta mucho un concepto que tiene la CAF sobre qué es bienestar financiero y dice, si usted tiene para asumir un choque financiero, o sea, tranquilamente, tiene un puntico en éxito financiero. Si además usted tiene la soberanía y la capacidad de planear a futuro, usted tiene éxito financiero. Y lo tercero es que no tenga una sensación de angustia con el dinero, usted tiene éxito financiero. En ningún lado la CAF dice, si usted tiene un Ferrari, usted tiene... No. Estoy tranquilo, puedo observar un choque financiero y tengo la capacidad de planear. Eso es bienestar financiero para la CAF. Y yo me estoy basando como en la academia para eso y digo, pues estos 3 punticos siento que los tengo. Y todo lo demás yo lo veo y también siento que es visual, es una estrategia de contenido, ¿no? Como experiencias vemos, bolsillos no sabemos. Ajá. Entonces a mí no me quita el sueño que una persona tenga un carro, se vaya de viaje, porque en este momento me siento muy tranquila financieramente. Y si en algún punto decido o me antojo de eso, pues lo voy a planear sin ser irresponsable financieramente. Entonces, en ese sentido sí cuido mucho lo que veo en redes sociales, trato de cuidarlo mucho. Pero antes de los 30 sí creo que esa comparación era mucho más fuerte. Creo que porque uno no se le ha desarrollado la corteza prefrontal, entonces le importa mucho todo, pero ahora mismo uno está como más enfocado en como un caballito, en lo de uno. Entonces intento es ser muy agradecida para poner en perspectiva y no mirar todo lo que me falta, sino yo miro hacia atrás. Ahora justo sobre finales, inicios de año, lo que yo hago es poner una lista de todas las cosas que he logrado y que me hacen sentir orgullosa, y eso pone mucho en perspectiva y no me hace querer ver la ventana para ver el pasto más verde de la otra persona. Oye, me encanta, súper. Creo que eres bastante madura para tu edad. Muchas gracias. Pero sí, la educación financiera sin duda nos da una guía, nos da una referencia. Podemos entender mejor los procesos, podemos tomar mejores decisiones. Y eso, sin lugar a duda, pues nos da mayor seguridad, mayor bienestar. Yo diría, Karen, que si una persona, a ver, hagamos entre las dos esto, para ir ya terminando nuestro episodio. Hagamos 5 pasos. 5 pasos que una persona debe trabajar para alcanzar su seguridad financiera. Listo. Si quieres, yo voy a decir el primero, tú el segundo y así vamos. Listo, lo construimos. Eso lo construimos entre las dos. Lo primero es que usted debe ordenar su dinero para no gastarse todo. Es decir, gastar menos de lo que ingresa, ahorrar la diferencia y poderla invertir. Ese sería el 1. Si alguien más joven de puras vainas nos está escuchando, ese paso y medio o el 0 es generar una fuente de ingreso que me permita ser sostenible. Creo que en Latinoamérica tenemos mucho este tema del rebusque, que está muy bien porque uno empieza a detectar oportunidades, pero conozco personas que se quedaron como sobreviviendo el día a día. Entonces, si usted puede desde ya empezar a construir de manera juiciosa y no le va a funcionar en 1 o en 2 años, hay que decirlo, una fuente de ingresos especializándose en algo, siendo muy bueno en algo, ya sea a nivel corporativo o como emprendedor,
eso también ya va a tener como el carbón que le va echando al barco pues para que ande. Yo agregaría que todos tenemos una relación emocional con el dinero y esto viene de nuestra infancia. Entonces hay que redefinir conceptos, mirar cuáles son esas heridas familiares que pues lamentablemente heredamos, pero que sí somos capaces de revisar, de reconstruir, de mirar, ¿no? Y crear una nueva para poder tomar mejores decisiones. Ahí al tercer paso yo le sumaría sanear las deudas. No en su totalidad, porque hay gente que me dice, entonces hasta que pague el hipotecario no va bueno. No, pero intentemos bajar hasta el 30, ojalá menos, que me quede un poco más de holgura para hacer planeación. Y porque esta pregunta me llega mucho en redes, Libby, es ¿en qué invierto? Y yo, bueno, sí. ¿Qué plata tienes ahorrada? Como que estés dispuesto a... No, luego miro lo del ahorro. ¿Qué voy a invertir? Entonces yo pienso, ¿cómo vas a invertir? No, yo voy a hacer un avance en la tarjeta. No, yo voy a sacar un crédito de libre inversión. Claro. Qué mal nombre de los bancos libre inversiones, como haga lo que quiera con eso. Mejor no. Lo contrario. Entonces sí incluiría ahí un manejo consciente y sano de la deuda para saber cómo libero flujo sin comprometerme y que me permita planear más. Pero sí, a veces la mejor inversión es salir de deudas. Me encanta. Yo agregaría que antes de invertir usted va a revisar 3 indicadores. El primero, si usted ahorra o no. El segundo, si usted tiene un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de sus gastos básicos. Porque no podemos invertir sin tener orden, sin estar seguros, sin tener un fondo que nos cuide. Y el tercero, lo que acabas de decir, que es pues, deudas controladas. Y luego ya entonces buscar la primera inversión. A ver, una persona de 30 años que nunca ha invertido, pero si ahorra, ¿cuál debería ser la primera inversión? Yo sí creo que, bueno, depende de su perfil de riesgo. Conozco, como vimos de la generación pasada, gente muy conservadora. Entonces, no, yo quiero es, por ejemplo, no gastarme la plata. Hace poco un amigo me decía, me llegó una herencia, ¿qué hago? Y la amiga me decía, no se las va a gastar con las bandidas, por favor, ayúdenlo. Y yo decía, si no te lo quieres gastar, métele un CDT, que hay cada gente, mira, pero tan básico. Pero él me decía, es que no tengo ni de inversiones. Yo dije, en vez de que gastes toda una herencia en algo que alguien te reciba, te dije, mételo, edúcate financieramente el año, no pierde tu dinero capacidad adquisitiva y luego de manera consciente lo puedes invertir en algo que resuene mejor contigo. Efectivamente, ahorita se le va a vencer el CDT, entonces estoy con la tarea de preguntarle, bueno, ¿qué estudiaste? Entonces, si eres de bajito riesgo o si no te quieres gastar la plata, CDT. Si eres un poquito más moderado y, por ejemplo, ya estás asumiendo responsabilidades, me encantan los ETFs, me encanta, y los fondos de inversión colectiva. Si a usted le gusta la adrenalina, no tiene hijos, no tiene deudas, vive con su papá, entonces le recomendaría activos digitales, por ejemplo, o acciones, porque hay un tiempo, o sea, puede esperarlo, ¿no? También depende del momento de la vida, pero para alguien de 30 años pueden realizarse entre esa gama de opciones y no tiene que ser solo una cosa, sino puede variarlo y ver con qué se siente más cómodo. Totalmente de acuerdo, amo los ETF, me parece que son unos instrumentos maravillosos. Cuando yo empecé a invertir hace muchos años, no tenía para nada la posibilidad de invertir desde el teléfono, no existían los ETF tampoco, pero bueno, ya creo que para una persona que tenga 30 años es muy importante. Tienes un horizonte largo de inversión, puedes equivocarte, puedes aprender, así que mi recomendación es a un ETF BOO que siga el S&P 500 en Wall Street, así que creo que hay muchas alternativas, pero lo primero es educarte. El dinero para mí es el resultado de lo que somos, Karen, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Entonces, al final de todo, yo creo que tiene que ver mucho también con lo que necesitamos, cómo somos, si nos queremos educar, si realmente le damos la importancia a las finanzas dentro de nuestra vida, porque mucha gente procrastina, no, después lo hago, sobre todo los jóvenes, entonces como que me gasto toda la plata y la verdad es que los de menos de 30 tienen una gran oportunidad, tienen el tiempo. El tiempo es el factor determinante para la creación de riqueza. Y todo el acceso a educación financiera que quieren, o sea, ahora hay un montón de contenido. ¿Utilizas la inteligencia artificial? ¿Cómo la estás usando? Por supuesto. Miren, hay 2 herramientas que me tienen maravillada. Una es Cloud, en donde ustedes pueden diseñar lo que quieran, dibujando. O sea, yo quiero una calculadora que en esta casilla me ponga mi nivel de ingresos, mis gastos, y lo va a calcular para no pasarme el 20 al 30. Y esa cosa programa sola, y luego uno tiene un enlace y puede abrir ese enlace y tiene su calculadora ya lista.
y pueden programar lo que quieran. Oiga, una tabla de amortización para salir de deudas, ya no hay que preguntar o ir hasta el banco. Oiga, que quiero de pronto para saber que estoy por buen camino financiero, un tubo de carga para mis metas. Acá se pueden poner tan creativos como quieran y ya queda diseñado y aparte con un diseño bonito. Para quienes no nos gusta el Excel, por ejemplo, eso está buenísimo. Y otra, si me permites una sugerencia, se llama Money, que es un bot en WhatsApp. Okay. Entonces tú dices, luego ya tengo con mi esposo y ahora me acabo de gastar un café acá, pongo café de tanto. Para hacer una bitácora de gasto. Exacto. Entonces es muy nativo porque WhatsApp lo usamos todo el tiempo, a toda hora, ya está en nuestro celular. No tenemos que meternos al Excel y esta cosa categoriza en 32 categorías. Entonces ya te dice cuánto en ocio, cuánto en necesidades básicas, cuánto en tal. Y tú ya puedes a través de esos datos empezar a tomar decisiones. Porque antes uno decía, no, la plantilla de Excel, abre la computadora, ábrela. Eso es mucha fricción. Entre más pasos, pues menos probable que lo hagamos. Así que esas dos me encantan y las sugiero mucho también a través de redes sociales. Karen, ¿cuál ha sido tu mejor momento con el dinero y también el peor? Gran pregunta esa. Piénsalo porque Sí, esto, me pone feliz porque he tenido muy buenos momentos con el dinero, pero creo que uno de los más gratificantes justo fue poder tomar la decisión de casarnos con mi esposo. Nos casamos hace un año en nuestros términos y lo que hicimos fue planear una boda solo los dos y nos casamos en la nieve en Suiza. Entonces creo que tener la posibilidad de hacer eso es muy lindo. Y toda la plata de la fiesta no la ahorramos, invertir. Entonces creo que ese ha sido un momento de mucha conciencia financiera y uno de los mejores momentos con el dinero. Y el peor, recién empezando, creí en Gurú, concurso de intenté invertir rapidísimo y yo en mi angustia de tengo que empezar a saber. Pues compré el curso, ahí me descapitalicé y luego en 3 meses perdí mi plata porque invertí en trading de manera muy inconsciente. Funciona, sí, pero para el 2% de las personas que lo hacen, primero. Y segundo, además, aparte del Gurú que no valía la pena, hice todo mal. Entonces no diversifiqué todos mis ahorros de la universidad, puestos ahí. Sobreapalancamiento en la cuenta, o sea, y venganza del mercado. Entonces, no, perdí, yo me vuelvo a meter porque gano. Perdí, o sea, efecto casino. sí. Y en 3 meses, y yo decía que nadie nunca se va a enterar de eso porque yo hablo de finanzas personales. Al final ya tengo un video sobre eso, de qué fue lo que hice mal. Y ese fue mi peor momento con el dinero. Bueno, pero te felicito porque grandes aprendizajes. Sí. La boda me encanta porque es romper los esquemas, ustedes dos solos, qué bien. Yo creo que esto es un camino, es un proceso, nos tenemos que equivocar, somos humanos, la vida no es lineal. Lo importante es poder pararse, crecer en conciencia y tomar mejores decisiones. Karen, muchísimas gracias. Creo que ha sido un episodio con muchas lecciones financieras, historias. Espero que cada uno de ustedes haya podido aprovechar al máximo. A ver, tu último mensaje. Gracias, Libby, por esta entrevista, a todas las personas que nos acompañaron hasta este punto de la conversación. La invitación es a que tomen las riendas de su futuro financiero y que no tienen que hacerlo todo al tiempo ni todo rápido. Con que hagan pequeños pasos, pero de manera muy consciente, su yo de 6 meses les va a querer dar un abracito. Así que tomen acción hoy con algo muy pequeñito, pero váyanse movilizando hacia ese cambio financiero. Gracias, Karen. Sí, y para ti, no te puedes perder el próximo episodio. Esto es Hello Money.